nosotros vamos a trabajar lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. En primer lugar, nosotros vamos a hacer la reflexión que nos dice: no crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles, lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Es importante que nosotros sepamos afrontar las cosas que se nos presentan en nuestra vida. Como ustedes lo dijeron, la idea es que podamos superar cualquier adversidad. Ustedes miran en esta imagen que es una pequeña planta la cual tiene encima una piedra. Sin embargo, la plantica se fue hacia un lado y buscó la forma de salir a la superficie y crecer. Curvó un poco su tallo, pero pudo crecer. La idea es que nosotros también debamos hacer eso. Buscar una alternativa, una salida a la situación que se nos esté presentando y que podamos crecer y desarrollarnos de la mejor manera. Bueno, el mínimo común múltiplo usualmente se lo acostumbra a escribir con letras minúsculas para recordar de que es el pequeño, el mínimo. Entonces, el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común distinto de cero. Entonces, cuando nosotros hablamos del mínimo común múltiplo, vamos a buscar el múltiplo que sea común diferente de cero. Vamos a revisar con un ejemplo. Nos piden encontrar el mínimo común múltiplo del número 30 y el 45. En este caso, bueno, aquí voy a pedirles un momento. Nosotros vamos a trabajar con lo que es el mínimo común múltiplo de 10 y de 15. En primer lugar, nosotros podemos encontrar la forma normal con la que nosotros hemos trabajado, y es encontrar los múltiplos. En este caso sería 10, 20, 30, 40, 50, 60 y los números que siguen hacia adelante. ¿Cuáles son los múltiplos? Estamos recordando la tabla del 10. 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30 y así sucesivamente. Nosotros vamos a sacar también los múltiplos del 15. En este caso los múltiplos serían 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 y así en adelante. ¿Listo? Esta se considera la forma larga porque tenemos que desarrollar todos los múltiplos y lo que vamos a buscar es los números que estén comunes entre los múltiplos. Vamos revisándolo. El 10 solamente aparece en este caso. El 20 aparece solamente como múltiplo del 10. El 30, mírenlo que en este caso aparece tanto como múltiplo del 10 y como múltiplo del 15. El 40 no aparece, el 50 tampoco aparece, el siguiente sería el 60. El 60 también aparece en el 15. En el caso de los múltiplos del 15 ya lo revisamos y lo que nosotros tenemos que escoger es el múltiplo que sea común y más pequeño. En este caso, el múltiplo sería 30, que aparece como múltiplo del 15, y el 30 también aparece como múltiplo del 10. En este caso, el 30 se habla de que es el mínimo común múltiplo. Y podemos mirar que es el 30. Bueno, hay unas dos formas con las que nosotros podemos sacar el mínimo común múltiplo. Vamos a revisar las dos formas. La primera forma es descomponer cada número en factores primos. Vamos a descomponer tanto el 30 como el 45. El 30 se divide en el primer número primo, que es el 2. 30 entre 2, 15. El 15 no lo podemos dividir entre 2, entonces paso a tratar de dividirlo con el siguiente número primo, que es el 3.
15 entre 3 nos da 5. El 5 no se puede dividir entre 3, entonces lo trato de dividir con el siguiente número primo, que es el 5. 5 entre 5 nos da 1. Para el 45, nosotros lo primero que hacemos es intentarlo dividir entre 2. Como no se puede, entonces pasamos a intentar dividirlo con el número 3. 15 entre 3, si es posible, nos queda 15. 15 dividido entre 3 nos queda 5. El 5 no lo podemos dividir entre 3, lo dividimos entre el siguiente número primo, que es el 5. 5 entre 5, 1. Y ya hemos realizado nuestra descomposición en factores primos. A continuación, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar los factores que son comunes y los que no son comunes, y con eso nosotros vamos a decir que es el mínimo común múltiplo. Miremos, el 30 se lo puede escribir de esta forma: 2 por 3 y 3 por 5. Esta sería la forma en la que nosotros podemos escribir el 30. Y el 45 lo podemos escribir de esta manera. Como tenemos 3 multiplicado por 3, nosotros podemos decir que es 3 al cuadrado multiplicado por 5. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es la multiplicación de los factores primos que sean comunes y los no comunes. Entonces vamos a revisarlo y vamos a tratar de explicar cómo se hace esto. En este 30, ustedes miran que el 2 aparece como factor primo, como múltiplo, mientras que en el 45 no aparece. En este caso se toma este 2 y lo ponemos para encontrar el mínimo común múltiplo. Después de esto, nosotros miramos el siguiente. En el siguiente, miren que tenemos un 3. Hay un 3 en esta descomposición del 30 y hay un 3 al cuadrado en la descomposición del 45. Nosotros vamos a escoger el que sea con el mayor exponente. En este caso escogemos el 3 al cuadrado, que sería en la parte de acá. Luego, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Vamos a coger el siguiente factor primo, que sería el 5, y miren que este 5 también aparece en el 45. Entonces lo cogemos también. Y esta sería la multiplicación que tenemos que desarrollar para encontrar el mínimo común múltiplo de 30 y de 45. 2 multiplicado por 9, 18. 18 por 5, 90. 90 en este caso sería el mínimo común múltiplo. El siguiente método es que para encontrar, por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 30 y 45, lo que nosotros vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a descomponerlos los dos números a la vez y los vamos a tratar de descomponer hasta que se obtenga el número 1. Miremos, entonces, ¿qué sucede? Nosotros en este caso no vamos a separarlo en dos partes, sino que colocamos los dos números que nosotros vamos a descomponer y trazamos nuestra línea. Y empezamos con el número 2, por ejemplo, que es el primer número primo. 30 dividido entre 2 a 15. Entonces nos queda el 15. En el caso del 45, el 45 no se puede dividir entre 2. Entonces simplemente se lo baja. Ahora, tratamos de dividir los dos números que obtenemos entre el 2.
Como tampoco se puede, tratamos de dividirlo con el siguiente número primo, que es el 3. 15 dividido entre 3 nos da 5. 45 dividido entre 3 nos da 15. Los siguientes números los tratamos nosotros de dividir entre 3. El 5 no se puede dividir entre 3. 5 dividido entre 3, como no se puede, simplemente lo bajo. El 15. 15 dividido entre 3 si se puede, nos queda 5. Los dos 5 que nosotros encontramos no se pueden dividir entre 3, entonces lo dividimos entre el siguiente número primo, que es el 5. 5 entre 5, 1. 5 entre 5, 1. Y lo que nosotros vamos a decir en este caso, que el mínimo común múltiplo corresponde a la multiplicación de estos factores que nosotros encontramos. En este caso sería 2 multiplicado por 3 por 5. Como tenemos la multiplicación de 3 por 3, nosotros podemos decir que esto es 3 al cuadrado. 2 por 3 al cuadrado por 5, esto nos va a dar 90. Y decimos entonces que el mínimo común múltiplo de 30 y 45 va a ser 90. Bueno, con respecto al máximo común divisor, en este caso, cuando buscamos el máximo común divisor de dos o más números, es el mayor de los divisores comunes que pueda tener el número. Por ejemplo, nosotros vamos a hallar el máximo común divisor de 12 y 18. De la forma larga con la que nosotros hemos trabajado es encontrar primero que todo los divisores. Por ejemplo, los divisores del 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. En el caso del número 18, los divisores son el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Nosotros lo que vamos a sacar es el número más grande que sea común en los divisores. Vamos a ir revisando. En este caso, miren que nosotros tenemos el número 1, sí es común en los dos casos, pero es el más pequeño. Acá, en el siguiente, el 2 también es común y no es el máximo, no es tampoco el más grande. El siguiente, el 3 también es común, pero tampoco es el más grande. El 4 no es común a los dos, sin embargo, miren que en este caso el siguiente, que es el 6, sí aparece tanto en los divisores del 12 como en los divisores del 18. Y uno que sea común y que sea mayor al 6 ya no hay. En este caso, el número 6 es el divisor más grande y es el común entre estos dos números. Por lo tanto, nosotros decimos que es el número 6. Regálame un segundito, voy a prender el computador. Bueno, esta sería la forma larga para obtener el máximo común divisor. En la descomposición de estos dos números en factores primos, nosotros descomponemos cada uno de los números. El 12 lo dividimos entre 2, nos da 6. El 6 lo dividimos entre 2, nos da 3. El 3, como no lo podemos dividir entre 2, pasamos a dividirlo con el siguiente número primo, que es el 3. 3 dividido entre 3, nos queda el 1. Realizamos lo mismo con el 18. 18 entre 2, 9.
El 9 lo dividimos entre 3, nos queda 3. El 3 lo dividimos otra vez entre el 3 y nos queda el 1. Listo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es expresar cada uno de los números en sus factores primos. Nosotros tenemos aquí que el 12 se puede escribir como 2 por 2 por 3. Este 2 por 2 es 4. Y el 4 nosotros lo podemos representar como 2 al cuadrado. Y multiplicado por 3. Nos quedaría 2 al cuadrado multiplicado por 3. Esto que nosotros vemos aquí es cómo se puede descomponer el número 12. Y lo mismo hacemos con el 18, que sería 18 es igual a 2 multiplicado por 3 y multiplicado por 3. El 2 solamente es 1, entonces lo escribimos ahí una vez. Y el 3, como está dos veces, nosotros lo podemos escribir como 3 por 3 o lo que sería lo mismo 3 al cuadrado. Esto es lo que nosotros tenemos, la representación de los números en los factores primos. Lo que nosotros vamos a hacer para sacar el máximo común divisor es escoger cada uno de los factores, pero tiene que ser el más pequeño o el de menor exponente. Por ejemplo, aquí tengo un 2 al cuadrado y acá tengo un 2 solito. El de menor exponente en estos dos casos es el número 2 y lo colocamos en este primer lugar. Luego vamos a sacar el siguiente factor, que sería, aquí tenemos un 3 y en el otro tenemos un 3 al cuadrado. Vamos a escoger el que tenga menor exponente. El que tiene menor exponente es el que está solo. En este caso sería el 3. Y ya como no hay más factores, aquí nos quedaría ya nuestro resultado. 2 por 3, 6. En este caso, este sería el máximo común divisor del 12 y del 18. En el siguiente método, que es el método 2, nosotros lo que vamos a hacer es escribir la descomposición en factores, pero a la vez. Pero en este caso, a diferencia del anterior método, nosotros tenemos que irlos descomponiendo a la vez y únicamente con los que sean comunes. Es decir, yo voy a buscar un número el cual pueda dividir a los dos a la vez. 12 dividido entre 2 sí se puede. Me queda 6. El 18 dividido entre 2 sí se puede. Me queda 9. En este caso, si yo le coloco el 2, el 6 lo puedo dividir entre el 2 y me quedaría 3. El 9 ya no lo puedo dividir entre ese 2. Por lo tanto, dividir entre 2 no es común a los dos números. Tengo que pasar al siguiente número, que sería el 3. El 3, 6 dividido entre 3 me queda 2. 3 dividido entre 3 me queda 3. Miren que en este caso el 3 sí puede dividir a los dos números. Entonces este sí es un número primo que divide a los dos. Y luego ya me aparece aquí un 2 y un 3 y no hay un número que sea común para dividir estos dos. Entonces hasta ahí nomás queda esta descomposición en este método. Y lo que nosotros vamos a decir es que es esta multiplicación de estos factores primos. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 12 y 18 va a ser igual a 2 por 6. Y esto es igual, perdón, a 2 por 3 y esto es igual a 6.